Bueno, el Señor los bendiga a todos, amados, especialmente a aquellos que nos siguen a través del internet. En esta mañana vamos a continuar enseñando sobre la vida de David. En el Antiguo Testamento no hay ningún otro personaje que tenga tanta relevancia e importancia como el rey David. Muchos capítulos del primer libro de Samuel, yo creo más de la mitad, están dedicados a su vida, así como también el segundo libro de Samuel en su totalidad. Y como si esto no fuera poco, Primera de Crónicas está también en varios capítulos dirigidos a la vida de este hombre de Dios, que es muy importante en nuestro caminar cristiano. Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué es importante la vida de un rey? La vida de un profeta. Porque el Señor dice que nosotros somos reyes y profetas. Entonces, toda enseñanza que está en el Antiguo Testamento relacionada a reyes y profetas tiene relevancia para nuestra vida cristiana. Hay muchos aspectos de la vida del rey David que nosotros podemos enseñar, predicar y sacar conclusiones. Sin embargo, me voy a referir solamente a dos. Uno que ya tratamos el domingo anterior, que es el enfrentamiento de David con Goliat. Y vamos a ver la segunda parte, que es un poco diferente a la primera, porque en la primera parte tenemos un David como héroe. En esta segunda parte que vamos a predicar extensamente, vamos a ver a David como villano, lo contrario. Pero vamos a hacer recuerdo a una escritura que es muy importante, que está en Primera de Samuel 13:14. Primera de Samuel 13:14 dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Que dice que el Señor se buscó un varón, y quiero que esta escritura la grabe bien en su mente. Se ha buscado un varón conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos la palabra corazón, no solamente significan nuestras emociones, sino significa nuestra mente, nuestra voluntad también. Y lo mismo para el Señor, la palabra corazón se aplica al ser interior. O sea, David estaba de acuerdo a cómo era el corazón de Dios, cómo era Dios en realidad. Y después él fue ungido, y dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Bueno, aquí hay una gran discusión teológica. Unos dicen que el Espíritu Santo vino encima de David y ahí se quedó, pero hay otra corriente muy fuerte que dice que el Espíritu Santo vino dentro de David. Yo me inclino más por esta segunda opción, porque creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Escritura dice: yo Jehová no cambio. Lo que hizo en el Antiguo Testamento lo hace en el Nuevo Testamento, con la única diferencia que ahora nosotros también tenemos acceso al Espíritu Santo. Entonces, también debemos pensar que solamente una persona con el Espíritu Santo de Dios puede estar inspirado para escribir tantos salmos bellos y tener esa comunión y tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Cuando examinábamos el domingo anterior David y Goliat, vemos que David se enfrentó a Goliat, que era un gigante enorme de 3 metros de alto aproximadamente. Otros dicen, en pies son 9.9 pies, otros dicen que tenía
una estatura menor, pero era un gigante temible, grande, con una armadura que pesaba 45 kilos, todo lo que llevaba encima, 100 libras. Era un hombre temible, era un hombre de guerra, un paladín, y este pastor se enfrentó con él porque vio que este hombre desafiaba a Dios mismo, desafiaba a los ejércitos de Israel. Y fue donde el rey Saúl, antes de enfrentarse, le dijo, está en 1 Samuel 17:34, le dice lo siguiente: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él fue donde Saúl y le dijo: mira, yo me voy a enfrentar con este gigante, porque yo antes mataba osos y leones que querían atacar a mi rebaño. Yo soy pastor, y este filisteo no tiene derecho a desafiar a Dios mismo. Yo me voy a enfrentar con él. Y aquí lo que recalcábamos en la enseñanza el anterior domingo es que David se fue a enfrentar con él porque sabía lo que hacía. Él había matado osos y leones ¿con qué? Con una honda. Era muy certero con la honda. No era que se fue y dijo: a ver, voy a confiar plenamente en el Señor, nunca he agarrado esto, a ver, voy a ver qué pasa. Él sabía lo que hacía. Incluso escogió 5 piedras lisas. Esas piedras las guardó en su saco pastoral y se fue a enfrentar al gigante. Y decíamos, como centro del mensaje, es que nosotros debemos hacer nuestra parte para vencer a los gigantes, para vencer a las dificultades. No es cuestión únicamente de orar y ayunar, que es bueno hacerlo, repito, debemos hacerlo, sino que debemos salir en acción al frente para derrotar, y sabiendo lo que vamos a hacer, teniendo en mente un plan determinado. No nos debemos volver ya súper espirituales, ¿verdad? Esperando que todo ocurra, porque sí, bueno, Dios lo puede hacer, sí, Dios lo puede hacer, pero el patrón que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos tomar la iniciativa, ir al frente y usar nuestra inteligencia, capacidad y el entrenamiento previo que tenemos en alguna área de nuestra vida. Y esto está demostrable a través de toda la Biblia, ¿verdad? Cuando fueron con Josué, dieron 7 vueltas orando, pero después tuvieron que atacar para que los muros, cuando se cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? No es que dieron 7 vueltas, se cayeron los muros y ahí, qué lindo, se cayeron. No, después entraron con todo a la batalla a luchar. Esa era la conclusión del mensaje de David y Goliat. No me voy a detener mucho, aunque cada vez que leo la escritura en estos pasajes siempre me enseña algo más. Bueno, ahora mire, después de ese acontecimiento, después de matar a Goliat, David continúa su camino con éxito. Cuando mató a Goliat, seguramente era un muchachito que tenía, yo creo que tenía 13, porque soy optimista. Otros dicen que tenía 16, 17, no sé, pero era muy joven. No se olvide que en la antigüedad, a los 12 años, los hombres ya eran mayores de edad. No había adolescencia, ni había millennials, ni baby boomers tampoco. Todos eran ya o niños o grandes, inclusive antes se decía, ¿verdad? Se está poniendo los pantalones largos, decía, porque los niños salían de pantalón corto y cuando ya entraban a la madurez dicen, bueno, ahora tiene los pantalones largos. Solamente un apunte. Entonces, David empezó su vida con éxito después de matar a Goliat y se volvió obviamente muy popular. Primera de Samuel, capítulo 18, 7 y 9, dice lo siguiente. Primera de Samuel 18,
7 y 9. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Se puso celoso porque las mujeres, porque si hubieran sido los hombres tal vez no le hubiera dado mucha importancia, pero las mujeres lo amaban a David y decían, David es superior porque mató a 10,000 y Saúl solamente a 1000. Aquí la cantidad no importa, lo que estaban diciendo es que David era superior en la guerra a Saúl. Y dice que se enojó Saúl en gran manera, diríamos se súper enojó, les desagradó lo que decían en el pueblo y él dijo algo muy importante, dice, no falta más que le tome el reino, porque él ya en su corazón sabía, porque ya había sido destituido del reinado por Samuel, porque había cometido un acto de desobediencia, ya sabía que alguien lo iba a suplantar, y por eso dice que Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces ya se lo olió y dijo, tal vez es este el que me va a sustituir. Ocurren muchas cosas, como decía, en la vida de David. Entre medio está Jonathan, el hijo de Saúl, con quien desarrolla una gran amistad. Está un evento en el cual el rey Saúl trata de matar a David, pero David sale victorioso. Nuevamente vuelvo a esta escritura que he citado al principio. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y también, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. La palabra vino también puede decir dentro de. He examinado bien esa palabra, no solamente en el Strong, sino en varios otros diccionarios. Pero bueno, el Espíritu Santo estaba en David y estaba con David, para que haya empate y no entremos en discusiones teológicas. Lo importante es que la voluntad de Dios era con David. ¿Y por qué dice el Señor que Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón? Uno de los aspectos es porque David era adorador. Adoraba al Señor. Y al Señor le gusta que le adoremos. Y aquí quiero enfatizar algo. La palabra adoración no significa solamente canciones y entonación de cánticos. La palabra adoración significa dar honra, dar honor a alguien. Entonces, nosotros adoramos al Señor principalmente con nuestra vida y con nuestra obediencia. Y la rematamos cantando. Podemos adorar al Señor leyendo la palabra de Dios. Podemos adorar al Señor haciendo una buena obra a favor del prójimo, cumpliendo con el Señor y su voluntad, siguiendo sus principios, sus estatutos, llamándole con nuestro corazón. Pero aquí voy a referirme a que David era un adorador no solamente con hechos, sino también con canciones, con cánticos. Basta ver el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en su gran mayoría fue escrito por el rey David. Otros autores está por ejemplo Moisés, está el músico Asaf y otros también tienen algunos salmos, pero del capítulo 1 de Salmos hasta el 73 son todos de David, con seguridad. Y vamos a leer algunos. Salmo 4.1, por ejemplo, dice:
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Intimidad con Dios, amor al Señor. Respóndeme cuando clamo. Nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a comunicarnos con el Señor. Señor, responde mi oración cuando clamo con urgencia. Vamos a leer Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No vamos a examinar los salmos porque si no nos vamos por otro lado, ¿verdad?, de la prédica del día de hoy. Pero solamente estamos citando algunos. Salmo 6, versos 2 al 4. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Medio atrevido, ¿verdad? Le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a estar enfermo, voy a estar mal. Pero nos enseña esa intimidad que él tenía con el Señor. Él conocía el corazón de Dios porque el Espíritu Santo estaba en él, o sobre él si gusta. No vamos a discutir una palabra. Con mis amigos pastores discutimos harto estos asuntos, ¿verdad? Entonces, amados, la intimidad, y todos estos salmos, no todos, muchos eran canciones. Era un adorador. Y al Señor le gusta que nosotros le adoremos. Entonces, hasta aquí, con lo de Goliat y lo del adorador, David era un héroe. Pero tenemos el pasaje terrible del adulterio de David con Betsabé. Está en 2 de Samuel capítulo 11, lo puede leer con detenimiento en su casa, del 1 en adelante. Dice el verso 1 del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Los combates antes se realizaban no todo el año, increíble, sino se realizaban cuando había buen tiempo, y parece que había buen tiempo en esa época, y verdad, y el rey David, en vez de salir a la guerra, se quedó ¿dónde? Se quedó en casita, se quedó en Jerusalén. Muchos sostienen que Saúl inclusive era mejor guerrero. El problema de Saúl era que era un ególatra. Hemos examinado también esa enseñanza anteriormente, ¿verdad? Entonces se quedó en casa muy tranquilo. Envió a su general, a Joab, a que vaya a hacer la guerra, y él se quedó ahí. Mostró su indiferencia hacia el plan de Dios de que él tenía que estar al frente de su ejército. Después sucede de que dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho, descansando, ¿verdad? Viendo Netflix, feliz, comiendo popcorn, ¿no? Una buena hamburguesa, su Coca-Cola al lado. Estaba feliz y se paseaba, dice, por la terraza de su casa. Y el término pasear significa que iba de un lado al otro como león enjaulado. Así oro yo en las mañanas. Me gusta caminar. Muy bien. Y dice que desde la terraza, desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, en primer lugar, él debía estar en la guerra, pero él estaba pasando y vio una mujer muy hermosa
que se estaba bañando. Y bueno, Betsabé también se las traía, porque sabía que el otro la iba a mirar o que la podía mirar. Era muy visible Betsabé desde ahí. ¿Y qué pasó? Lo lógico, era rey, tenía poder. Preguntó quién era aquella mujer. Le dijo, aquella mujer es esposa de Urías Eteo. Urías Eteo era uno de los valientes de David, de su ejército, que siempre lo acompañó, un hombre fiel y leal. David pudo haber abandonado la escena de tentación, pero se quedó ahí feliz contemplando, ¿verdad? La tentación se volvió lujuria y la lujuria se volvió pecado. Ojo con la pornografía, pequeño apunte. Dice que envió mensajeros, traigan a esa mujer, la tomó, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, este hombre, conforme al corazón de Dios, que tenía el Espíritu Santo, mire lo que sucede. ¡Wow! Hombre, corazón, de acuerdo al corazón de Dios, ¡qué bárbaro! Todos somos pecadores. Y mire, yo le quiero decir algo. Nos sorprendemos, ¿verdad? ¡Ay, adulterio! Son pecados espectaculares. Adulterio, homosexualidad, robo, drogadicción. ¿Y qué de los pecados que tenemos en nuestro corazón como el odio, el rencor, la raíz de amargura? Que diría que son pecados muy elegantes, no se ven. Los otros sí se ven, porque son espectaculares. Entonces aquí, amado, muy bien, hay adulterio y todo aquello, pero pongámonos a pensar en el pecado. ¿Ok? Entonces, este hombre, de acuerdo al corazón de Dios, que estaba con el Espíritu Santo, siguió su impulso lujurioso y se acostó con ella. Y aquí hay un detalle importante, dice que la mujer se purificó de su inmundicia. Esto me da a conocer, según el lenguaje bíblico, que Betsabé había tenido recientemente su periodo menstrual y no estaba embarazada. Ojo, o sea, no podía ser el hijo más que de David. Y concibió la mujer, tuvo el hijo. Se lo hizo saber a David: estoy encinta, estoy gorda, más de lo natural. Y David dijo, ¿qué hago? Porque de acuerdo a la ley, está en Levítico, capítulo 20, 10, los adúlteros tienen que morir apedreados. Entonces, llamen a Urías Eteo. Le hizo llamar a Urías Eteo. Le dijo a su general, a Joab, envíame a Urías Eteo. Y se lo enviaron. Segunda de Samuel 11, 6 al 11. Y David le dijo a este general, a este guerrero, a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la casa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no se descendió a su casa. O sea, el plan de David era, llámenlo, que se acueste con su mujer y le cargo el hijo, le achaco el hijo.
Parece telenovela, ¿verdad? Muy astuto. Y me va a obedecer. Pero Urías era un hombre íntegro. Y dijo, no, Señor, yo no puedo ir a dormir con mi mujer, a tener placer con mi mujer, porque hay guerra afuera y tus siervos están muriendo, yo me voy a sentir mal. Y se quedó a dormir afuera, no descendió. Le hicieron saber esto a David. Urías no ha descendido a su casa. Y después lo llamó a Urías y le dijo, ¿no has venido de un camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió lo que les dije. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. No quiso hacerlo. Mire, este es un mensaje, mire, que nos lleva a tener cautela, sobre todo a los líderes. No porque el Señor haya descendido con poder sobre alguien, significa que la tiene garantizada. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque los hombres, si no nos cuidamos, y también las mujeres, podemos cometer cualquier barbaridad si abrimos las puertas. Es para pensar, ¿verdad? Yo sé que a su mente vienen muchos casos por ahí. Pero hay que vigilar nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, si usted lee todas sus cartas, trae recomendaciones de cómo debemos comportarnos. Porque el pecado nos aparta del Señor y trae consecuencias. Entonces, no descendió a la casa, pero no se quedó tranquilo el rey. Lo envió de nuevo a que Urías coma y beba con él. Lo farreo, le doy unos tragos y bolo, dicen, ¿no? Borracho, va a despertar su lujuria y va a ir donde su mujer. Nada, no quiso. Le dijo lo mismo, no quiero ir. ¿Cómo voy a disfrutar de los placeres mientras hay gente combatiendo? No voy a ir. ¿Qué hizo este villano? Porque, mire, David y Goliat, un adorador, y ahora es un villano de lo peor. ¡Wow! Un cambio, ¿verdad? Brutal. Si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, no significa que usted no va a ser tentado o que no vamos a ser tentados. No significa que usted no va a pecar. Significa que usted debe tener sabiduría, autocontrol para enfrentar los problemas, las tentaciones y el pecado. Gran problema para David. ¿Qué hago? Lo manda llamar escribe una carta diciéndole a Joab, a su general, mira, pon a Urías Eteo en primera línea cuando vayan a atacar el muro, la muralla, para que muera. Oiga, pero David tan cínico que encima la carta se la da al mismo Urías para que la lleve su sentencia de muerte, ¿verdad?, al general que lo iba a poner al frente. Y así sucedió. Mató a Urías. Se quedó
con Betsabé. Pero, y el gran pero es que aun cuando se casó, dicen se casó, pero no se casó, porque David tenía muchas concubinas y tenía varias esposas. Tuvo 7 hijos de 6 diferentes mujeres. Y aquí un punto, cuando usted lee en el Antiguo Testamento y dice, bueno, antes se casaban varias veces, tenían varias mujeres, ¿cómo era posible esto? Nunca fue el plan de Dios. En Génesis dijo, ¿verdad? ¿Qué dice? De que, perdón, se unirá a su mujer. Los dos juntos serán una sola carne. Una sola carne, una sola mujer. Pues el Señor Jesucristo dijo que era por la dureza del corazón que permitió eso. Tenemos libre albedrío. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? David estaba de acuerdo al corazón de Dios. Tenía el Espíritu Santo. ¿Qué pasó después? Y como dije al principio, hay mucha enseñanza, pero la voy a tratar de resumir de la mejor manera. Tenía de acuerdo al corazón de Dios porque se arrepintió. Y arrepentirse no quiere decir, oh Señor, oh qué barbaridad lo que he hecho con Urías, oh me duele tanto, oh Señor, y me acosté con Betsabé varias veces, oh, no debía haber hecho eso. No, la palabra arrepentimiento, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, significa algo mucho más profundo, significa cambiar de mente, cambiar de actitud, dar un giro. O sea, cuando uno se arrepiente, le puede doler a uno, ¿verdad?, haber ofendido a Dios, pero uno dice, no lo vuelvo a hacer más, Señor. Y David no lo volvió a hacer, porque verdaderamente se arrepintió. Volviendo al libro de Salmos, el Salmo 51, inclusive hay un subtítulo que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino Natán el profeta, porque después de que ocurrió esto, vino un profeta y lo puso en evidencia. Pero él escribió, David, este salmo y dijo, 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Me voy hasta el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 17, escuche, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Conocía el corazón de Dios. Saúl nunca se arrepintió. David se arrepintió y corrigió el rumbo. Pero Dios es justo, ¿sí? Y trajo consecuencias. Porque el Señor le puede perdonar sus pecados, pero muchos traen consecuencias. Los seminarios de liberación, yo repito algún ejemplo que viene a mi mente. Uno se convierte al Señor, pero antes de convertirse al Señor cometió una infidelidad y su mujer le descubrió. Ese hombre puede ir y decir, amor, me he convertido al Señor, aquí estoy, soy nueva criatura.
¿Usted cree que su mujer le va a decir, ay, sí, amorcito, vente, vidita? No, porque hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Un hombre puede asesinar a alguien, y lo juzgan, va a la cárcel, se convierte en la cárcel, se vuelve líder cristiano en la cárcel, incluso ora y los enfermos se sanan, los demonios se manifiestan. Eso no lo va a sacar de la cárcel. Él tiene una consecuencia por haber asesinado a alguien. ¿Me entiende? Entonces, Dios es justo. Y si bien aceptó la plegaria expresada en el Salmo 51 y el dolor por el pecado y haber cometido un asesinato, hubieron consecuencias que voy a enumerar muy rápidamente. El hijo de David con Betsabé, el primero, murió. Incluso él ayunó, pero murió. Un bebé muerto. El problema de David era que era un excelente hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero una vida desordenada con tantos hijos de diferentes mujeres le trajeron muchos problemas. Por ejemplo, uno de sus hijos, Amón, violó a su hija Tamar, a su hermana Tamar, perdón. Y Absalón después mató al hermano que había violado. Pero se rebeló contra su padre porque su padre no le dio importancia a lo que le ocurrió a su hermana. O sea, se enojó y punto, pero no tomó acción. Absalón, el hijo, le trató de dividir el reino y fue a luchar contra él. Consecuencia del pecado. Entonces, debemos tener en cuenta, amados, de que el pecado trae consecuencias. Dios es bueno y misericordioso, pero debemos andar con cuidado. ¿Dónde está la misericordia de Dios que no lo hizo matar a David? Debía haber muerto apedreado, ¿sí o no? Pero no murió. No nos sintamos culpables. La misericordia de Dios es grande, pero debemos andar con cuidado. Porque su amor es tan grande que quiere evitarnos problemas. Yo prefiero quedarme con el David héroe, salmista. Y de Betsabé sacar enseñanza. La enseñanza es que debemos andar con cuidado. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos tener autocontrol. Yo he cometido pecados. Todos somos pecadores. Inclusive Pablo dice, ¿verdad? De los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Debemos arrepentirnos cuando erramos, ir al Señor, clamar al Señor. Debemos alabarle como David. Debemos luchar para conquistar nuestros sueños y derrotar gigantes. Es muy rica la vida de David en enseñanza. Seguramente en otras prédicas seguiremos hablando de otros aspectos, porque David también tenía un corazón perdonador, era generoso, sabía lo que le gustaba al Señor, le gustaba el sacrificio. Al Señor le gusta el sacrificio. Y con esto termino. En una oportunidad el rey David, ya al final de sus días, tuvo una victoria militar
y decidió hacer un holocausto, un sacrificio, porque después de esa victoria él cometió el error de hacer un censo al pueblo y no le gustó al Señor. Para calmar la ira de Dios, él decidió hacer un sacrificio y fue a un monte, un territorio que le pertenecía al rey Arauna de esa región, y el rey Arauna le dijo: ¿qué haces aquí? Y David le dijo: vengo a hacer un sacrificio, un holocausto al Señor. Y Arauna le dijo: toma lo que quieras, es tuyo, este monte es tuyo, lo que hay aquí, los animales, todo es tuyo para que hagas tu sacrificio, no te va a costar nada, es tuyo. David le dijo: al Señor no le gusta lo que no cuesta, yo te lo pago. E hizo el sacrificio. Conocía el corazón de Dios. Y hay muchos aspectos en la vida de David. Esta historia negra de Betsabé debemos tomarla en el contexto de un hombre, como todos los hombres y mujeres, que tiene luces y sombras. David al final tuvo más luces que sombras, pero tuvo problemas. ¿Saben? En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el único santo y maravilloso, sin mancha alguna, es Jesucristo. Los demás son hombres falibles. Y ojo que nunca debemos criticar a nadie, a ningún siervo que tiene problemas de cualquier naturaleza. La palabra de Dios dice en Romanos, dice de que no debemos juzgar a criado ajeno. Cualquier siervo de Dios que tiene determinado problema es criado del Señor, no nuestro. Preocupémonos de nuestra vida. Preocupémonos de nuestra salud espiritual. Busquemos sanidad, busquemos liberación. Busquemos agradar al Señor. No nos condenemos, pero tengamos presente que el Señor quiere nuestro bien. Y muchas veces nuestro bien significa que el Señor va a poner orden en nuestra vida. Y el pecado trae consecuencias. Amén. Gracias te doy, Señor, en este día. Voy a orar, si se puede poner un momento de pie. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que han venido a este lugar para escuchar tu palabra. Y también, Señor, te doy gracias por todos aquellos que nos siguen a través del internet. Padre, bendice la vida de todos los que han escuchado y van a escuchar este mensaje. Tócalos, Señor. Padre amado, llévalos al lugar santo tuyo, Padre. Al lugar, Señor, donde tú derramas tu poder, tu unción, tu espíritu. Toca nuestras vidas, Señor. Enséñanos a tener comunión contigo como la tuvo David. Enséñanos a ser valientes como David. Pero también enséñanos a arrepentirnos como el segundo rey de Israel. Señor, te amamos y queremos agradarte en todo, Padre. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.